¿Alguna vez has pensado en el pequeño dispositivo que usas todos los días? El que está en tu teléfono, en tus auriculares, o el que usan tus artistas favoritos para grabar sus canciones. Sí, estoy hablando del micrófono. Pero, ¿quién lo inventó? ¿Y cómo es que algo tan pequeño tiene un impacto tan gigantesco en nuestras vidas? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir el nacimiento del invento que le dio voz al mundo. Todo comienza en el siglo XIX, una época de inventos revolucionarios. La comunicación a larga distancia era el gran desafío. Ya existía el telégrafo, que enviaba mensajes en código Morse, pero la gente soñaba con transmitir algo mucho más personal y directo en la voz humana. El problema era que las ondas sonoras son débiles. Se necesitaba una manera de convertirlas en una señal eléctrica, lo suficientemente fuerte como para viajar a través de un cable. Aquí es donde entra nuestro primer protagonista, Emil Berliner. En 1876, este inventor germano-estadounidense patentó un transmisor de voz que funcionaba con un principio simple, pero ingenioso en la resistencia variable. Creó lo que se conocería como el micrófono de carbón. Imagina dos contactos eléctricos con una fina capa de gránulos de carbón entre ellos. Cuando las ondas sonoras de tu voz golpeaban un diafragma conectado a uno de los contactos, la presión sobre los gránulos de carbón cambiaba. A más presión, los gránulos se juntaban más. La resistencia eléctrica bajaba y pasaba más corriente. A menos presión, la resistencia subía y pasaba menos corriente. Voil. Las vibraciones de la voz se habían convertido en una señal eléctrica variable. Este fue el primer micrófono realmente práctico y fue fundamental para que el teléfono de Alexander Graham Bell pasara de ser un concepto a una realidad funcional, permitiendo que la voz se escuchara clara y fuerte al otro lado de la línea. Pero la historia no se detiene ahí. Como con muchos grandes inventos, la competencia y la mejora continua fueron clave. Un año después, en 1877, el famoso inventor Thomas Edison entró en escena. Él también estaba trabajando en mejorar el teléfono y desarrolló su propia versión del micrófono de carbón, conocido como el transmisor de botón de carbón. El diseño de Edison era más robusto, eficiente y menos propenso a fallos, lo que lo hizo ideal para la producción en masa. De hecho, su diseño fue tan exitoso que se convirtió en el estándar de la industria telefónica durante casi un siglo. Y justo al año siguiente, en 1878, otro personaje clave hace su aparición: David Edward Hughes. Este científico británico-estadounidense, un verdadero genio de la acústica, presentó un micrófono de carbón increíblemente sensible. Era tan sensible que, según se cuenta, podía captar el sonido de una mosca caminando sobre una superficie. Hughes, a diferencia de Berliner y Edison, no buscaba tanto patentar su invento para fines comerciales, sino avanzar en la ciencia, y fue él quien acuñó la palabra que usamos hasta el día de hoy en microphone, del griego mikros, que significa pequeño, y pone, que significa voz o sonido. Así que, en un lapso de apenas 3 años, gracias al trabajo pionero de Berliner, las mejoras comerciales de Edison y la refinación científica de Hughes, el mundo tenía el micrófono. Este pequeño dispositivo no solo hizo posible el teléfono, sino que sentó las bases para revoluciones tecnológicas futuras. Pensemos en el impacto. Sin el micrófono, no habría radio. Las primeras transmisiones de radio necesitaban un micrófono para capturar las voces de los locutores y los sonidos de la música, para enviarlos por las ondas de radio a miles de hogares. Luego vino el cine sonoro. El paso del cine mudo al hablado fue posible gracias a micrófonos que podían grabar los diálogos de los actores y sincronizarlos con la imagen. La industria de la música, tal como la conocemos, sería impensable. Desde los grandes crooners de los años 40 y 50, que cantaban suavemente en un micrófono de cinta, hasta las estrellas del pop de hoy, que graban en estudios digitales de alta tecnología, todo depende de capturar la voz humana. Y por supuesto, la televisión, los podcasts, las videollamadas, los asistentes de voz en nuestros teléfonos, todo han
Con el tiempo, la tecnología del micrófono ha evolucionado de maneras asombrosas. Después del micrófono de carbón, llegaron otros tipos. En las décadas de 1920 y 1930 surgieron los micrófonos de condensador y los dinámicos que ofrecían una calidad de sonido muy superior. Y son los principios que todavía se usan en la mayoría de los micrófonos profesionales hoy en día. Los micrófonos de cinta, famosos por su sonido cálido y suave, se hicieron populares en los estudios de grabación. Hoy en día, la variedad es casi infinita. Hay micrófonos de solapa, esos pequeños que se enganchan en la ropa para entrevistas. Micrófonos de cañón, largos y direccionales, que se usan en el cine para capturar el sonido desde lejos sin grabar el ruido ambiental. Micrófonos USB que cualquiera puede conectar a su computadora para empezar un podcast. Y los diminutos micrófonos MEMS, microchips, que están dentro de nuestros teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. Es fascinante, como algo que empezó como una solución para hacer que un teléfono funcionara. Se ha convertido en una herramienta indispensable para el arte, el entretenimiento, la comunicación y la ciencia. Cada vez que escuchas una canción, ves una película, hablas por teléfono o incluso le das una orden a tu asistente de voz. Estás interactuando con el legado de Berliner, Edison y Hughes. El micrófono no solo amplificó la voz humana, sino que amplificó nuestra capacidad de conectar, crear y compartir historias. Realmente es uno de esos inventos que damos por sentado, pero que ha moldeado profundamente el mundo moderno. Esta voz que estás escuchando ahora mismo, en un pequeño pero poderoso aparato, en el micrófono. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Cuando empezó, en 1876, un señor llamado Emil Berliner fue el primero en inventar un micrófono que realmente funcionaba. Un año después, el famoso Thomas Edison lo mejoró y lo patentó para su fonógrafo. Imagínate, pasamos de esos aparatos enormes y un poco toscos a los micrófonos súper elegantes y compactos que vemos hoy en día. La evolución ha sido increíble. Primero, tuvimos los micrófonos de carbón, grandes y no muy precisos. Luego, llegaron los de condensador y los dinámicos, que cambiaron las reglas del juego en la música y la radio. Piensa en las fotos antiguas de cantantes como Frank Sinatra, con esos micrófonos plateados y enorme. Hoy, tenemos micrófonos de solapa que ni se ven, micrófonos USB que conectas y listo, e incluso los que están dentro de tu teléfono. Una locura. Ahora hablemos de dinero. ¿Cuánto cuesta un micrófono? Pues, la respuesta es: depende. Puedes encontrar micrófonos súper básicos por menos de 20 euros, perfectos para empezar o para videollamadas. Pero si te quieres poner serio, el cielo es el límite. Los micrófonos profesionales que se usan en los estudios de grabación de primer nivel pueden costar miles, incluso decenas de miles de euros. La calidad del sonido, los materiales, la marca, todo influye. Y aquí viene una pregunta curiosa. ¿Cuántos micrófonos crees que hay en el mundo? Es casi imposible saberlo con exactitud. Piensa en esto. Hay uno en tu teléfono, en tu laptop, en tus auriculares. Los coches modernos tienen varios para los comandos de voz y las llamadas. Están en los asistentes de voz de casa, en los interfonos, en los juguetes de los niños, en los escenarios de conciertos, en los estudios de televisión. Están por todas partes. Son miles de millones. Sin lugar a dudas, son los oídos invisibles de nuestro mundo tecnológico. Y para terminar, un dato interesante: ¿quiénes usan más los micrófonos? ¿Los hombres o las mujeres? Históricamente, en profesiones como la radio o la locución, había más hombres, pero hoy en día, eso ha cambiado por completo. Con el boom de las redes sociales, el podcasting y la creación de contenido, muchísimas mujeres están tomando el micrófono y compartiendo sus voces. No hay una estadística clara, pero lo que sí es seguro es que el mundo de la creación de contenido es cada vez más diverso, y eso es genial. Al final, lo que importa no es quién lo usa, sino el mensaje que se comparte. Así que la próxima vez que hables por teléfono o grabes un video, recuerda la increíble historia y tecnología que tienes entre manos. Es mucho más que un simple aparato. Gracias por acompañarme en este viaje sonoro. Si te gustó,
No olvides darle like y suscribirte para más curiosidades como esta. Nos vemos en el próximo video.